Entonces, buenas, ¿cómo vamos? Voy a sacarles una foto. Petro presidente, Petro presidente, Petro presidente, Petro presidente. ¡Viva Colombia humana! ¡Viva Colombia humana! ¡Iba a ganar! ¡Iba a ganar! ¡Gustavo Petro va a ganar! ¡Iba a ganar! ¡Iba a ganar! ¡Gustavo Petro va a ganar! ¡Iba a ganar! ¡Iba a ganar! ¡Gustavo Petro va a ganar! Gracias. En algunos lugares de Colombia por los que hemos estado, ya bastantes en este recorrido, que genera y ha sido uno, tengo que confesarlo, de mis placeres en la vida, el contacto directo entre un candidato y su población y la población en general, que es una fuente básica de saberes, de entendimiento, de comprensiones, no solamente por parte de la población que escucha al candidato, sino fundamentalmente porque el candidato aprende del pueblo. ¿Cómo vamos? Ustedes habrán visto que buena parte de nuestra clase política tradicional, tanto la que compra votos, compañero representante, que solo envía al barrio la mochila llena de plata, los tamales, las penas, los puntos de cemento, ¿cómo están? y no tienen ni idea de lo que pasa en ese barrio. ¿Cómo están? Insultos, ¿Qué más? ¿Cómo vamos? que son muchos los colombianos y las colombianas que permiten vender su voto, dado el alto nivel de carencia, de necesidad. Y ¿Será por acá? nosotros, como argentinos santos, más bogotanos serios, del grupo, pues también por su educación, por su manera de pensar, para el evento para cantar. Espérate que vengo. Excusamos a uno. Tengo que ir con él, que es la seguridad. No es el... ¡Uy! Todo eso. Pues la señora no sé quién es. Unas palabritas ahí antes de subir. Amigos, amigas, estamos en Fontibón, en otra localidad de Bogotá, acompañando a Gustavo Petro, igualmente lleno. Expectativas que tiene el pueblo colombiano. Y ese vacío, esa Entonces, acompáñenos ustedes en la transmisión y ahí vamos adelante, seguimos construyendo esto. Y es por eso que llenamos plazas. Es por eso que en lugares donde históricamente no pueden estar todos allá. la política, hablar de la política, discutir, a tomar decisiones, a No, es que ya hay mucha gente y se nos va a caer la tarima. hoy se entiende. Ellos Hay están una transmitiendo esto. ciudadanía deseosa de tomar las Espérate, decisiones de Talo. su propio país. Necesito que entre la amiga. Una ciudadanía deseosa de tomar la historia en sus propias manos, de no dejarse conducir más por politiquerías que prometen y no hacen, o por perspectivas del país que en lugar de beneficiar la Ha sido muy buena, ciudadanía, para la que mayoría, formamos un comité de terminan beneficiando a organización, unos se pocos. unieron demasiadas personas En líderes, esas plazas que jueces ahora de se llenan, Fontibón, que y empiezan a organizamos todo, asustar, y ese es el resultado, porque tenemos nuestros buenos solidarios, candidatos, tenemos un buen que empiezan candidato a la presidencia, asustar y eso es lo que esperamos.
a Natalia París, que dijo que estaba asustada. ¡Uribe está asustado! ¡Uribe está asustado! ¡Uribe está asustado! ¡Uribe está asustado! Imagínense, el mismo Álvaro Uribe Vélez dijo: tengo susto. El hombre de las convivir, el hombre de los 20.000 hombres armados en Antioquia, el hombre que determinó tanta sangre sobre el pueblo colombiano, el hombre que aquí cerca y aquí mismo en su gobierno hizo, a partir de las recompensas que daba por bajas, que mataran miles y miles de jóvenes de los barrios populares, inocentes ellos, para ser presentados después de ejecutados por el Estado como si se trataran de bajas de la guerrilla, uniformados de guerrillero cuando apenas sí tenían un grullín y una camiseta, y presentados como fascinerosos cuando apenas sí eran algunos incluso personas con discapacidad física y otros simples muchachos de barrio. Un crimen de lesa humanidad. Y ese hombre que produjo esa cadena consecutiva de miles de asesinatos y que hoy tiene como candidato presidencial al señor Duque, muy pispoén, muy de corbata, muy de paño inglés, pero en una corriente política que está sucia de haber gobernado a partir del miedo, del terror, del desplazamiento forzado y de la sangre. Pues ese mismo señor que hace eso dice hoy que con estas plazas llenas está asustado. Uribe está asustado por la gente tranquila, alegre, pero multitudinaria que llena las plazas de Colombia, no alrededor de él, sino alrededor de la lucha por la justicia social y la paz. Y hoy apareció otro asustado. Se llama Daniel Samper, nuestro escritor. Dijo que había que hacer maletas si Petro gana. Está asustado Daniel Samper. No queremos que nadie se vaya. Es más, hay que decirle a Daniel Samper que quienes van a hacer maletas si Petro gana son los que vienen de fuera del país porque vuelven a su patria, porque quieren y aspiran a que eso que soñaban antes de irse de Colombia ahora sí se vuelva realidad, un país que abra las oportunidades a la gente. Daniel Samper debería saber, él como hijo del tiempo, como hijo de quienes han gobernado a Colombia toda la vida, que de Colombia han hecho maletas millones y millones de colombianos que durante las últimas décadas decidieron abandonar este país huyéndole a la violencia, huyéndole a las injusticias sociales, huyéndole al cierre de las oportunidades. Hoy están en España, hoy están incluso en Venezuela, hoy están en los Estados Unidos, hoy están en Ecuador, hoy están en todo el mundo. Así que van a hacer maletas si gana Petro, centenares de miles de colombianos que van a preferir vivir en Colombia que en ninguna otra parte del mundo. Pero también van a hacer maletas y hay que decirle a Danielito el travieso. A Danielito el travieso hay que decirle que sí van a hacer maletas unos asustados por el crecimiento de la Colombia humana. Esos asustados se llaman corruptos. Y desde esta plaza de Fontibón originaria, la plaza que entre otras cosas yo viví en Fontibón, siendo muy niñito. Cuando mi papá llegó de la costa, yo llegué aquí, ya Fontibón era de Bogotá, antes era un municipio independiente, pero no, era muy pobre, era de casas de un piso, y en un barrio de esos, de casa de un piso, muy cerca de aquí,
Yo me crié cuando tenía 2 años, 3 años, 4 años. Recuerdo vagamente la casa, así que yo soy en cierta forma Yesta, Fontibón, al lado de Ciénaga de Oro en Córdoba, de Zipaquirá en Cundinamarca, mis 3 municipios de los que soy oriundo. Pero es desde esta plaza, la plaza del Cacique, ¿dónde está Otálora? Que la conocemos. El Cacique. Yo decía Antiva. Es Wintiva, el jefe poderoso, el capitán poderoso. Guerrero, El guerrero poderoso. Y es que quieren entregarte el agua, Gustavo. Hola. Las mujeres Misak de la Comunidad Misak, que habitan en Fontibón, que venían del Cauca, allá son oriundos, desplazados como tantos, que les dimos y abrimos los brazos a la comunidad. Con esto nosotros lo damos como parte de bendición para que usted salga bien en esto y sea el próximo presidente. Y entonces pues, para que nos ayude a cuidar el agua y la tierra y la naturaleza, que es lo que a nosotros más nos importa. Entonces, Petro presidente para el Petro presidente. Así es. En el Cauca hacen así, mira, mira. 4 veces. Nosotros como hijos del agua, el agua para nosotros es fundamental y por lo tanto entregamos él como símbolo de vida, de origen de nosotros, para que nos cuide, para que nos proteja desde la presidencia. Preto, presidente 2019. Gracias, comunidad. Acá le entregamos la parte de la medicina para que nos ayude y nos proteja de la salud. Más que todo, en todo el pueblo colombiano necesitamos la salud. Gracias. La compañera es Guayú de La Guajira. Sí. abuela. Te coloco este sombrero para que te proteja de los malos pensamientos, para que Dios te acompañe y te cuide en todo este proceso, para que seas Petro presidente. Gracias. Bueno, malos pensamientos a veces me pasan por la cabeza. Como cuando escribe Danielito, que estábamos hablando de él. Pero se nos va rápido porque en realidad solo se pueden asustar en Colombia los corruptos. El sombrero es así. Este sombrero es para el sol. Sombrero Guayú de La Guajira, que gobierna Cambio Radical, como a Bogotá, que ha producido una enorme mortalidad infantil de niños y niñas guayú que mueren por sed y por hambre, porque allá el agua escasa la meten es para sacar el carbón, decisión del presidente Uribe, mantenida por este gobierno, y no les importa la gente. Algo así ya está pasando en la ciudad de Bogotá. Hoy les importa más endeudar la ciudad para extender el negocio privado del Transmilenio, que también lo manejan los amigos de Vargas Lleras, que el cuidado de la niñez, que el cuidado de la juventud, que la ampliación de la universidad, que la ampliación del programa de salud que dejamos aquí y que permitía que se visitaran permanentemente los hogares de los bogotanos más pobres, 800.000, de tal manera que bajaran los índices de enfermedad,
sin preguntarle siquiera a un solo ciudadano si tenían o no carnet de EPS. En esas plazas estábamos hablando, me he encontrado alguna señora, alguna me leyó. Bueno, ahora hablamos. Un versículo de la Biblia. Comencemos este discurso con la Biblia. No porque tenga o quiera que ustedes pertenezcan a una creencia en particular. El presidente de la República debe garantizar la libertad de cultos en Colombia, no molestar a nadie por sus creencias, cualquiera que sea que las tenga. Es un tema individual, etcétera. Pero ese libro que todos hemos leído y leemos, la Biblia expresa, independientemente de las creencias, una sabiduría que yo creo que debemos recoger hoy y tratar de mirar en relación a nuestro presente. Si ustedes cogen el libro primero, capítulo 3, versículo 19, B19, no M19, ojo, B19, ese 19 del tercero dice: te ganarás el pan con el sudor de la frente. Y la pregunta que he hecho en las plazas llenas de Colombia es: si hoy, en pleno siglo XXI ya, miles de años después de haber sido escritas esas frases, con la sabiduría de la civilización humana y quizás divina, ¿desde hace cuánto que dice que para tener el pan hay que sudar, esforzarse, trabajar? ¿Hasta qué punto en Colombia hoy nos permiten ganarnos el pan con el sudor de la frente? Reflexionemos un poco en eso. ¿Hasta qué punto, siendo cierta esa frase, siendo cierta su consecuencia económica, y es que la riqueza nace del trabajo, es decir, que si no hay trabajo no hay riqueza, y que la riqueza no se construye de ninguna otra manera que bajo el trabajo de una sociedad? Entonces hoy Colombia puede trabajar, puede ganarse el pan con el sudor de la frente. Y es una pregunta que al analizar quizás nos podría dar las respuestas de si podemos construir la paz o no, si podemos construir una democracia o no. La paz, decía otro maestro muy cercano a nosotros, y ya no tan antiguo como las escrituras de la Biblia, decía él casi por primera vez en Colombia, quizás solo había dicho algo parecido Jorge Eliezer Gaitán. Y este señor, que era un costeño, un samario, ya un poco olvidado lamentablemente, el señor Jaime Feynman, samario, muerto en 1983, decía: oiga, la paz es justicia social, no es nada más. Justicia social es que los niños puedan tomar leche. Justicia social es que la juventud pueda estudiar. Algo simple, sencillo, pero crucial. Justicia social es que un viejo o una vieja en las calles, quizás abandonado de su familia, se pueda tomar un plato de sopa caliente, tenga una protección social que le permita, después de haber cumplido su ciclo laboral, vivir dignamente. Eso es justicia social. Justicia social es que la hija de un campesino pueda estudiar en una universidad lo que se le dé la gana. El día en que la hija de un campesino pueda ser médica, porque es su vocación,
ese día podremos decir con certeza y seguridad: hay paz en Colombia. No lo dijo Bateman, pero le agregaría, Petro le agregaría: justicia social es que tengamos paz con la naturaleza, con el humedal, con el agua aquí cerca del río Bogotá, con este aire y estos árboles que la gente de Fontibón ha sabido cuidar a pesar de todo lo que ha sucedido. Justicia social es hacer la paz con los animales. Por eso no fue un acto de populismo que prohibiéramos las corridas, prohibimos realmente, pero no las dejamos hacer, las corridas de toros en la ciudad de Bogotá. Eso es paz. Justicia social es que la gente pueda vivir bien, que tenga un buen vivir. No se trata de cada uno de nosotros o nosotras seamos tan ricos como Santo Domingo, Ardila Lula y Luis Carlos Sarmiento. Eso no se trata. No es posible. Es más, el mundo se acabaría si eso sucediera. No, se trata de que cada persona aquí presente y ausente pueda tener una vida digna y desarrollar su espíritu y su cuerpo tal cual en libertad él o ella quiere. Porque al final la paz no solamente es justicia social, sino también libertad, ejercicio de derechos, la posibilidad de ser. Los Beatles, que eran los cantantes famosos de mi época, ya hoy no tanto, aunque trajimos a Paul McCartney un 19 de abril del 2012, nos iban a destituir por haberlo traído. El procurador, él no sé si no, John Lennon quizás hizo una canción con los Beatles que se llama Let It Be, que significa en español déjalo ser. En el fondo, la democracia y la justicia social consiste en que la gente pueda ser, no solo en que la gente pueda tener. Hay quienes tienen y muchísimos no tienen nada, pero lo esencial está en que la gente pueda ser libre lo que quiere, sin afectar obviamente los derechos de los demás. Esa es una democracia. Bueno, para poder ser, para poder tener justicia social, para poder hablar de paz, no como una retórica, un discurso, una palabreja que se usa como un lugar común, sino una realidad, una vivencia, una manera de vivir cotidianamente, tenemos que ver si nos podemos ganar el pan con el sudor de la frente. Si ese versículo civilizatorio y antiguo y milenario de la Biblia se puede realizar hoy en Colombia. Y tendríamos que preguntarnos, en Bogotá incluido, y en el resto del país peor, si las condiciones para poderse ganar el pan existen en Colombia. Si ese pan, que la Biblia hablaba del pan del estómago, pero que también es un pan del espíritu, un pan del cerebro, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con el saber, con la ciencia, con la educación, y no solo con la comida, pero también con la comida, porque sin comida no hay cerebro. Lo podemos ganar las y los colombianos fácil, libremente y esforzándonos a partir de nuestro propio trabajo. Y explicaba en alguna de esas plazas que esto del trabajo, que es la economía, palabreja tecnocrática, la economía del hogar y del país, es como si fuera un sancocho, que todos, incluido en Bogotá, se hace el puchero.
un sancocho, una combinación de elementos que se revuelve y sale una delicia. Esa combinación de elementos que permiten trabajar son el crédito. Sin capital no se puede trabajar. Tienen que ver con la energía, tiene que ver con el saber, y en el resto del país, no tanto en Bogotá, tiene que ver con las tierras y con el agua. Y lo que habría que preguntarse es si los colombianos en general tienen acceso a los créditos, tienen acceso al saber, tienen acceso a la energía barata, tienen acceso a la tierra o tienen acceso al agua. Y si comparamos esto y la respuesta es fuera de Bogotá, en su mayoría no. Y en Bogotá, más o menos, quién sabe, de pronto. Algunos sí, otros no. Un poco mejor Bogotá que el resto del país, hay que decirlo. Y ese un poco mejor Bogotá que el resto del país se debe a algo. Bogotá tuvo gobiernos progresistas que cuidaron a la gente. Algunos se robaron la plata, pero no priorizaron en general el negocio por encima del ser de la gente. Hoy ustedes tienen un gobierno, o tenemos, porque yo también vivo acá, y lo padezco porque nos está destruyendo todo lo que hicimos. Un gobierno que privilegia el negocio del ser de la gente. No le interesa sino una cosa: los buses rojos de Transmilenio. Y por una sola razón: él ha vivido durante todo el siglo XXI de vender los buses rojos de Transmilenio a la empresa Volvo. Y por una segunda razón: los dueños de esos buses Volvo aquí en Bogotá son los financiadores de su jefe político, el candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Se trataría entonces que la paz en Colombia, que la justicia social en Colombia y que la democracia en Colombia tendría que ver con cómo se le entrega a la gente créditos, cómo se le entrega a la gente saberes, cómo se le entrega a la gente tierras, en Bogotá espacios, cómo se le entrega a la gente el agua, cómo se le entrega a la gente las energías, tanto las tecnológicas que van en esos cables, como las físicas, que es la salud. Si eso es dar las posibilidades de que alguien se pueda ganar el pan con el sudor de la frente, entonces tendríamos los caminos, las reformas, las opciones que permitirían construir la paz en Colombia. Algo de pronto simple, sencillo. Tratemos de entenderlo bien. A nosotros nos dicen populistas, porque dicen que en la Bogotá humana regalamos todo. Regalamos. Veamos. Cuidar la primera infancia es regalar. Hay que decir que tiene que existir un gran grado de anomalía cerebral o de sectarismo político, que es lo mismo. El sectario político tiene una anomalía cerebral. Por eso nosotros nunca debemos permitir fanatizarnos por la política, sectarizarnos, pensar que los que no piensan como nosotros, entonces hay que excluirlos, hay que rechazarlos. Ojo, no. Ese mal ha vivido Colombia durante 2 siglos, de venganza en venganza, aún hoy. Una cadena de odios sucesivos que ha seguido la cadena de guerras civiles sucesivas, y por eso Colombia no ha tenido una sola década en donde en su historia de 2 siglos pueda decir que tuvo paz.
Sin embargo, en Colombia hay fanáticos, y algunos fanáticos llegan a pensar que el simple hecho de cuidar integralmente la primera infancia es un regalo que no se le debe dar al pueblo. Y olvidan que la primera política de seguridad de una sociedad, de convivencia, es que la primera infancia pueda ser tratada profesional, integralmente a partir del arte, del amor, del afecto entre la familia y el Estado. Y miren esto, esa primera infancia que tenemos hoy, aquí el niñito Isaac, ¿qué te llamas? Tú. Miguel Fernando. Miguel Fernando, como él, hay millones en Colombia. Millones de los cuales un alto porcentaje está tirado en las aceras, está tirado en los cementos gris de las casas pobres, de los barrios pobres, cuidado pobremente, porque la madre tiene que salir de noche a trabajar, porque quizás no tiene padre, porque la madre comunitaria apenas sí recibe un tipo de emolumento que no le da ni para la comida de ella misma, y tiene que alimentar el niñito, y el niñito no tiene la vacuna, no tiene la salud. Nadie le enseña qué es el arte y qué es el amor, nadie le enseña el afecto. Esa niñez que estamos criando así hoy, alguna parte de ella muere de hambre, de sed. Esa niñez será la nación colombiana dentro de 20 años. Así como hoy se cuida la primera infancia, así será Colombia en 20 años. Y si nos damos cuenta, si miramos alrededor, si nos convertimos todos en padrinos y madrinas de nuestra primera infancia, no solamente de nuestros hijos propios, sino del conjunto de la niñez colombiana, nos daríamos cuenta que la clase política tradicional de Colombia literalmente se está robando los recursos de la niñez para echarse el billete al bolsillo, y algunos de esos billetes traerlos los días de elecciones a comprar votos de los pobres, cuyos hijos se siguen muriendo de hambre y de sed. El camino de la paz, el camino de ganarse el pan con el sudor de la frente, entonces pasa antes que nada porque Colombia pueda construir un sistema de cuidado para su primera infancia integral, profesional. Las madres comunitarias serán empleadas del Estado colombiano y educadas junto a miles de muchachas que hoy salen de las universidades expertas en cuidado infantil en diversos ámbitos, a estar en todo el territorio nacional, casa por casa, a abrir jardines como los abrimos en Bogotá, a atenderla en primera infancia mejor que como lo logramos en nuestra experiencia en Bogotá, de tal manera que podamos decir en los próximos 4 años que el sistema de cuidado de la niñez que implementamos, volviéndolo prioridad presupuestal, nos determina que en 20 años tendremos una nación grande, poderosa, que elimine completamente la palabra genocidio, masacre, fratricidio, guerra, violencia, y que abra las posibilidades en esa nación poderosa a la ciencia, el saber y algo que es fundamental, el amor. La política del amor comienza exactamente cuando esta sociedad y este Estado sea capaz de cuidar su primera infancia de la mejor manera posible en todo el territorio nacional. ¿Quieren ustedes saber cómo se comienza una política de ciencia y tecnología? No es con cuánta plata tenga conciencia, no. Es cuánta plata se invierte en los bebés para que los bebés de Colombia tengan
amor por el saber y curiosidad por el saber. ¿Saben ustedes cuál es la mejor política de seguridad ciudadana? Pues no es como dice Germán Vargas Lleras, llevarse a los niños de 12 años que delinquen a la cárcel. No es como nos han vendido a lo largo y ancho del país, que matando criminales o encerrándolos en las cárceles tenemos más seguridad. Nos hemos preguntado cómo vivieron esos criminales en la sociedad de Colombia. La primera política de seguridad, y no lo digo yo, lo dicen los gringos, es el cuidado profesional de la primera infancia en una sociedad. De allí, si hay amor, cuando son bebés, nacen y crecen y se desarrollan ciudadanos, constructores de democracia y de derechos, y no criminales en una sociedad. Y estamos explorando los caminos para aplicar un versículo de la Biblia. Me llamarán ordoñista, ¿no? Me llamarán fundamentalista, porque hablo de algo religioso, ¿no? Me interesa el libro por muchas razones, pero sobre todo por la sabiduría. Ganarse el pan con el sudor de la frente no implica acaso entonces que en el siglo XXI toda la sociedad colombiana pueda acceder al saber. ¿No es el saber el motor fundamental hoy de la economía, de los ingresos, de la producción? ¿Por qué en Colombia, durante 2 siglos de vida republicana, el resultado final que la clase política tradicional nos presenta es haber condenado a la sociedad colombiana a la ignorancia académica? El 90% de la población colombiana en el campo no terminó la primaria. Y el 60% de la población toda de Colombia no terminó el bachillerato. Es decir, la mayoría de nuestros padres, e incluso de mi generación, no terminó el bachillerato y muchísimos no terminaron la primaria. Y eso no los hace ignorantes per se, porque lograron recoger unas sabidurías populares, heredadas de su contorno cultural o de su propia familia, pero sí produjo una ignorancia académica que imposibilita la opción de trabajar en el siglo XXI. Si la economía del siglo XXI es saber intensivo, miren todos esos aparatos que llamamos celular en sus manos. Miren cómo está hecho. ¿Qué es lo principal de esa producción tecnológica? Encontrarán que lo principal de esa producción tecnológica no es la pantallita, no es el plástico que lo protege. Lo principal es la programación, las matemáticas, los algoritmos, la ingeniería informática que tiene en su interior y que ni pesa. No se necesitan trenes para cargar eso, no se necesitan grandes barcos ni aviones, se necesitan cerebros. Quienes han trabajado detrás de esos celulares que tienen ustedes en sus manos son gentes de todo el mundo, de varios colores de piel, de varias creencias religiosas, de varias naciones y continentes, de varias tradiciones culturales milenarias que se juntan para trabajar en equipo, no en un lugar físico, sino en la red cerebral. Lo que tienen esos trabajadores y trabajadoras es básicamente saberes en sus cerebros. El pan del cerebro. Habría que preguntarse si a la sociedad colombiana que hemos traído a este siglo XXI hoy, la hemos capacitado, o la clase política que ha gobernado a Colombia la ha capacitado en ese tipo de saberes diversos para acometer las tareas
de la innovación, la creación y la producción tanto en el campo como en la ciudad, que demanda la economía del siglo XXI y que permite a través del trabajo cerebral, el intelecto y el saber, un buen vivir? Y la respuesta es no. La respuesta es que aquí nos han condenado a la ignorancia académica. Nos hemos rebuscado por otras partes, pero el Estado ha sido absolutamente negligente para llevarle la educación al pueblo. El Estado lo que ha ayudado es a discriminar a la gente respecto al saber. Porque fíjense en esto, si el trabajo hoy es en equipo y cerebral, intelectual, tanto en el campo como en la ciudad, ¿importa si los trabajadores son hombres o mujeres? ¿Hay alguna diferencia del cerebro si se es hombre o si se es mujer? ¿Hay alguna diferencia en el cerebro si la piel es negra, amarilla, cobriza, café con leche como la mía o blanca? No. ¿Hay alguna diferencia en el cerebro si la persona es católica o protestante u ortodoxa o musulmana o budista? No hay nada, no hay diferencia. El cerebro humano es lo más democrático que tenemos. ¿Hay alguna diferencia? ¿Dónde está Tatiana? ¿Dónde está? Tatiana está buscando votos, pero los votos están aquí. Voy a presentarles a Tatiana, que creo que no alcanzó a hablar antes de venir. Tatiana es una mujer trans. Fue la directora del Instituto de Turismo de Bogotá, en la Bogotá Humana. Y ahora es candidata al Senado, que si llega a ser senadora, creo, será la primera mujer trans. Y tiene que ver con este tema. Yo te voy a dejar 3 minutos un poco para que expliques un tanto el tema de la discriminación y lo que implica para la sociedad la discriminación. Vale, muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Justicia social también es respetar la diferencia. Justicia social es permitir a cada cual hacerse como quiere hacerse. Eso está en la Constitución Nacional, el libre desarrollo de la personalidad. Pero es diferente cuando la gente ataca la diferencia, y un país es más rico cuando valora y respeta esa diferencia. Desde la Bogotá Humana se vino trabajando por abrir esos espacios, por cerrar esas brechas de discriminación. La violencia mata. Esos discursos de odio que segregan, que hacen que las personas no se puedan desarrollar en una sociedad, matan. Y por eso necesitamos reencontrarnos, y más en este momento, en una etapa de posconflicto, de posacuerdo. Necesitamos escuchar al otro, valorar al otro, a la otra. Y la diferencia, la diversidad es la que nos hace ricos. Un país es rico por esa diversidad gastronómica, cultural. Colombia tiene una oportunidad, como se está mostrando afuera, como un país en paz. Se está mostrando como un destino por descubrir. Bogotá es el primer destino turístico del país, y eso lo potencializamos desde la Bogotá Humana, donde Bogotá fue reconocido como el destino latinoamericano para hacer negocios. En Bogotá no se mira de qué regiones son. Aquí todo el mundo se puede hacer libremente, pero necesitamos son esas oportunidades, y por eso necesitamos una Colombia humana que respete la diversidad y la diferencia. Petro, presidente. Bueno, habrán ustedes percibido que la única diferencia entre el cerebro de Tatiana
o el de María José aquí presente, hija de Carlos Pizarro, o de Susana Mohammad, mujer de origen palestino, que fue nuestra secretaria de Medio Ambiente y también candidata al Senado, o de Petrino, el candidato López de Mesa, que está aquí presente. López, que también está el candidato de Decentes a la Cámara, que fue habitante de calle, Con el cerebro aquí, nuestro candidato a la Cámara también, Bruno Díaz, nuestro querido Fercho Durango. Aquí no quiero que venga aquí a cantar la salsa, es la que se sabe. O aquí más nuestra candidata Ana Teresa Bernal a la Cámara, que fue dirigente y conductora del proceso de reparación de víctimas. O Leonardo Fuentes, que estuvo en el tema de revocatoria. O José Cuesta, que es filósofo. Algún día le vi un video que dice, ¿cómo es la cosa? La economía mesocrática. ¿Sí? Este tipo de mucho difícil. O nuestro doctor, yo les digo doctor Crápula, pero él está ahí, artista del rock, en la lista al Senado. O aquí me van ya presentando Freddy Castro, que siempre lo menciono, pero de Carachas, aquí que estuvo al frente de la barra del Santa Fe, que fue directora de la inclusión de juventudes. Y aquí hay gente ausente, pero también aquí está Gloria, aquí abajo, nuestra señora madre Suacha de los falsos que le mataron al hijo Luz Marina Bernal. Gustavo Bolívar, que está por ahí, libretista. Y cuando ustedes empiezan a mirar, solo como un ejemplo, los cerebros, sean hombres, ese dron no lo mandó Peñalosa, lo mandamos nosotros, tranquilo, no está fichando a nadie. No hay diferencia en los cerebros, sean mujeres, sean hombres, sean negros, sean indígenas, seamos mestizos, sean todos colombianos, sean de religiones diferentes, de políticas diferentes. Aquí está Luz Marina, que en estas tarimas casi no la veo, pero Luz Marina es madre de Suacha, madre de Suacha. Y es de la lista al Senado número 91. Ella le mató el hijo, una política pública, la de Álvaro Uribe Vélez, que premiaba por matar y creía que esa era la seguridad. Entonces un poco de sujetos sin ética, con uniforme y sin uniforme, decidieron que lo mejor era coger muchachitos en los barrios, entre más indefensos mejor, y entregárselo a los coroneles y a los generales para matarlos, para que pudieran tener las recompensas que les daba Uribe, que eran ascensos en el grado militar. Luz Marina, te dejo con mucho orgullo un ratico en un programa. Para todos. Como dijo el doctor Petro, mi nombre es Luz Marina Bernal, soy una de las madres de Soacha. Tengo que decir que en la seguridad democrática hubieron más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales a lo largo y ancho del país. Que el municipio de Soacha haya sido el lugar emblemático para destapar toda esta corrupción por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el ministerio de Juan Manuel Santos es una vergüenza realmente. Hoy vemos que el Centro Democrático quiere aprobar el porte legal de armas. Yo creo que nos debemos oponer a esto, sencillamente porque las mujeres no parimos hijos ni para una guerra ni para venderle a nadie. Y hoy exigimos que nuestros hijos no vayan a prestar el servicio militar, porque ellos los están reclutando día a día.
para llevarlos y ponerles un arma en la mano, para convertirlos en máquinas asesinas, para asesinar otros más indefensos que ellos. Hoy luchamos más bien las armas de la sabiduría, de la educación, del arte. Y hoy los invito a que voten por las propuestas de Petro. Creo que eso es lo mejor que en este momento le puede pasar al país. Un cambio definitivo para nuestras nuevas generaciones. Muchas gracias. Candidata al Senado. Presente. Quería, después de este largo periplo que dimos, a veces nos extendemos mucho, mostrar y demostrar qué le pasa hoy en el siglo XXI desde el punto de vista de la economía, del sancocho que dijimos, de los factores de la producción que permitan ganarse el pan con el sudor de la frente. Si la sociedad discrimina, si la sociedad discrimina, el pueblo negro de Colombia está separando cerebros que son iguales a todos los demás. Si la sociedad discrimina a los pueblos indígenas, está separando cerebros. Si la sociedad discrimina a la mujer porque es mujer, está discriminando y separando los cerebros de la producción. Si la sociedad discrimina a las personas por religión, está separando los cerebros que les permitiría la construcción de la riqueza. Si la sociedad discrimina a las personas por su manera de pensar, está separando los cerebros que permiten la construcción de la riqueza. Si la sociedad discrimina a las personas que tienen una condición sexual diferente, está separando los cerebros que podrían permitir la construcción de la riqueza. Si la sociedad discrimina a la juventud popular y no le permite acceder a la universidad, está separando los cerebros que permitirían la construcción de la riqueza nacional. Una sociedad discriminadora, una sociedad profundamente desigual, de castas, no puede acometer las tareas económicas de la economía del siglo XXI, es decir, no puede vivir bien. Y aquí entonces, ¿por qué una democracia multicolor es fundamental para construir la paz? La sociedad colombiana y el Estado colombiano no pueden discriminar a nadie en Colombia, ni por su piel, ni por su religión, ni por su región, ni por su origen económico, ni porque es mujer, ni porque es joven, ni porque tiene una condición sexual diferente. La Colombia en paz, la Colombia humana, ¿es una democracia multicolor o no es? Y esto es fundamental para la economía, para los ingresos. Veámoslo con las personas en discapacidad. Tiene usted razón. Si la sociedad colombiana discrimina a la persona en discapacidad, cuyo cerebro funciona igual que cualquier otro ciudadano o ciudadana de este país, está aniquilando. Es como si construyéramos un gran basurero, un relleno sanitario Doña Juana, y en lugar de arrojar ahí residuos como hoy se hace anacrónicamente, arrojáramos los cerebros del pueblo colombiano y los enterráramos. Esa sociedad no puede progresar. Por eso una sociedad desigual socialmente no puede construir ni la riqueza, ni el bienestar, ni la paz, ni el mejor vivir. ¿Saben ustedes que Colombia es la tercera sociedad más desigual socialmente de todo el planeta Tierra?
que Colombia tiene una desigualdad social bárbara y abismal, casi salvaje, entre otros. Ni siquiera en los salvajes se puede encontrar esa desigualdad social. Que solo nos supera, fíjense ustedes, Haití y Angola. ¿Qué es lo peor que le podría suceder a Colombia? Seguir como estamos. No como dicen nuestros críticos, que volvernos como Venezuela, hablaremos ahora de eso. No, es seguir como estamos, porque como estamos somos una sociedad tan desigual socialmente como la que existía en Sudáfrica en los tiempos del apartheid, cuando una etnia blanca separaba de todas las oportunidades del poder político, de la economía, de la tierra y del saber a la inmensa mayoría negra en Sudáfrica. La sociedad por la cual se levantó en armas Nelson Mandela y por la cual construyó la paz. Esa misma desigualdad de Sudáfrica contra la que peleó Mandela es la misma que hoy tenemos en la sociedad colombiana. Entonces cabe la pregunta: ¿construir la paz no es disminuir la desigualdad social? Y disminuir la desigualdad social no es abrir las oportunidades del trabajo para la gente. Y abrir las oportunidades del trabajo para la gente no consiste entonces en que no se discrimine la sociedad colombiana frente al saber y la ciencia. ¿No consiste acaso en que la juventud colombiana pueda acceder a la universidad? Pues si queremos construir la paz, tenemos entonces que construir un sistema de educación superior, público, de calidad, universal en toda Colombia y gratuito. Y vaya la segunda propuesta de la Colombia Humana. Si es un sistema de cuidado profesional para la primera infancia, la base de todo. El segundo pilar de una Colombia Humana es que toda nuestra juventud, sin distingo de su condición social o regional, pueda acceder a un sistema de educación superior público y gratuito. En Bogotá avanzamos algo en eso, algo. Ahí hay una facultad, una sede nueva de la Universidad Distrital en Bosa, cerca de aquí. La Distrital podría, si quisiera, dar universidad gratuita en la ciudad de Bogotá. Y la Distrital podría, si Peñalosa ayudara, y no va a ayudar, en el lote contiguo a la sede nueva de Bosa, que ya está listo y diseñado, construir la Facultad de Medicina de la Distrital en Bosa con matrícula gratuita. ¿Ustedes saben cuánto cuesta ingresar a una facultad de medicina hoy en Colombia? Millones de pesos. Hoy 12 millones de pesos. 20 si en los Andes, 20 en la Javeriana, 23 en los Andes. Concursar y ganarse por brillantez el examen de la nacional, o si no, nadie puede ser médico o médica en Colombia. El hijo del campesino no puede ser médico. La mayor parte de las familias de Bogotá, cuando su hijo o su hija llega a la edad y dice: oye, yo quiero ser médico porque es su vocación, no pueden. Pues una de las tareas fundamentales para construir la paz es que sí se pueda. ¿Qué lo impide? ¿Qué impide tener un sistema de educación superior, universal y público? Que incluye el SENA, ojo, que incluye el SENA, pero el SENA de mayor calidad del que hoy tenemos, porque la educación tecnológica también es profesional y por tanto hace parte de la educación superior.
Lo impide exclusivamente el dinero que se le asigna a ese sistema. En el caso actual de este año, las universidades de Colombia públicas reciben 3.6 billones. Nosotros hicimos las cuentas para ver cuánto nos cuesta entonces un sistema gratuito y universal. Las estadísticas dicen, habrá que corregirlas en su momento, que salen 300.000 jóvenes, hombres y mujeres del 11º grado, en toda Colombia, que no entran a la universidad, ni al CEL. La violencia o a escaparse del país. Eso es lo que pasa con nuestra juventud. El combustible de la violencia, de la guerra y del fratricidio cierran las puertas de la educación. Y si uno coge la universidad distrital y averigua cuánto vale un estudiante por año en la distrital, al distrito, porque la nación no da un peso, vale 7 millones de pesos año. Es decir, que aspirar a construir un sistema de la calidad de la distrital, que ya empieza a competir con las mejores universidades del país. Y ese es un logro de la Bogotá humana, para que lo subrayo. Por 300.000, que es en todo el país, traería un costo permanente de 2.1 billones. Y como son 4 o 5 años la carrera, la cohorte, entonces tendríamos un gasto total que alcanzaría en su máximo dentro de 4 o 5 años 10.6 billones adicionales a 3.6 billones de hoy, es decir, 14 billones. Y el presupuesto anual de Colombia son 240 billones. Aquí ustedes pueden ver que sí se necesitaría más dinero para el sistema de cuidado de la primera infancia en toda Colombia, y sí necesitaríamos multiplicar por 4 el presupuesto a la universidad y la educación superior para implementar este primer sistema de educación público nacional y gratuito en Colombia, de educación superior. Multiplicar por 4 a 14 billones será imposible para el presupuesto actual de la nación. Es un tema que yo digo y afirmo es de prioridades, es de voluntad política, depende de la decisión electoral de los colombianos. Fíjense ustedes, el señor Vargas Lleras y el señor Fajardo, leanle la propuesta educativa. ¿Qué dicen ellos? Hay que mantener el programa Serpilo Paga. Dicen ellos, Serpilo Paga es una competencia, ¿cierto? En el examen, el que va de primera, el que salga de primeras, hombre o mujer, sale para los Andes. Hoy es el examen, con plata de la nación. El resto, naná y cucas, para afuera. No va, mi hermano, se quedan sin universidad. Van, según Vargas Lleras, al bachillerato técnico, dicen. Van, según Fajardo, al bachillerato técnico. Y yo me haría una pregunta. En el siglo XXI, con esto que hemos observado de las tecnologías, de la nueva economía, de las redes, de la producción sobre la base del saber, ¿se puede construir la paz en Colombia y el buen vivir si separamos y discriminamos la juventud popular de toda Colombia entre los que sí pueden ingresar a la universidad, una minoría, y el 97% restante que se quedaría en un bachillerato técnico? Miren, bogotanos y bogotanas, incluso aquí hay una diferencia regional. En Colombia, de cada 100 jóvenes que salen del 11, solo 17 entran a la universidad y 3 terminan la carrera. En Bogotá, de cada 100, 50 entran y cerca de 20 terminan la carrera.
ni Bogotá es lo mejor, pero está lejos de lo que pasa en el país. Y lo que estamos procurando es que esa discriminación cese en Colombia. Alguien dirá, oye, entonces ¿de dónde salen los obreros y dónde van a salir los albañiles y los campesinos sobre la tierra? Pues es que hoy la actividad de albañil, hoy la actividad del campesino sobre la tierra, hoy la actividad del obrero en la fábrica no es como en el siglo XX. Todo este tipo de actividades hoy, si queremos tener la economía del siglo XXI, necesita más que el músculo, el cerebro. Y esta es la segunda propuesta fundamental para construir una era de paz. El que la juventud pueda estudiar. Y a partir de que la juventud pueda estudiar en el máximo nivel del saber, pueda irradiar a las ramas de la producción y a la sociedad, incluida la sociedad que no tuvo la oportunidad por la ignorancia de nuestra propia clase política tradicional, pueda irradiar el saber, pueda ser el motor, la fuerza del saber que permitan llevar a la sociedad colombiana toda al campo de una economía que, como decía nuestro filósofo, debe ser mesocrática. ¿Qué significa esa palabreja? Mesocrática. Mesocrática significa, dirá el profesor Cuesta, que los instrumentos para trabajar estén distribuidos en la mayor parte de la sociedad. Y ahora voy a explicar eso. Esa palabreja dejémosla a un lado, porque si no, nadie nos va a entender. Miren, nuestros críticos dirían por estas dos propuestas que somos castrochavistas, ¿cierto? Se la pasan diciendo que somos populistas o que somos comunistas. No, cuidar la primera infancia no es cuestión de comunismo ni de castrochavismo, es cuestión de humanidad. Por eso hablamos de una Colombia humana. Permitir que la juventud colombiana llegue al saber no es cuestión de comunistas, no es cuestión de populistas. Los primeros que crearon un sistema de educación superior gratuito fueron los europeos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dieron cuenta que después de matarse por millones, entre ellos 50 millones, lo único que podía consolidar una paz después de tanto odio y tanta sangre era el saber y la educación. Y nos enseñaron a todas las demás sociedades de la tierra el valor del saber y de la educación pública. En Europa es barato estudiar. Y muchos, ¿cuánto vale en Europa? Tú que estuviste en Europa exiliado. Vale 1 millón de pesos, más o menos 3 millones de pesos el año. Pero es una sociedad rica. No, 300 euros el año vale 1 millón de pesos el año. Pero más o menos, contando un poco más que es la universidad, costaría más o menos 3 el año, las más caras. Porque ellos tienen allá su familia, están en sus casas, no tienen que ir como los colombianos a ver de qué viven. Pero los hijos de los europeos solo pagan una matrícula si quieren estudiar en una universidad de 1 millón, y son como 7 veces más, 1 millón al año, son como 7 veces más ricos que nosotros o más. ¿Y por qué eso es tan barato? Incluso hace unos años era mucho más barato, porque ellos cimentaron su paz después de matarse salvajemente entre ellos sobre la base de la educación. Y lo que la Colombia humana está extrayendo esa idea que no es extraña a nosotros, y es que si nosotros queremos cimentar nuestra paz después de 2 siglos de guerras civiles, no encontraremos mejor cemento para ello que la educación. Y permítanme pasar, porque para ganarse el pan con el sudor de la frente hay que tener salud, ¿o no? Sí, salud.
esta energía física. Ya no es la energía solamente cerebral, aunque fíjense ustedes que también los cerebros pueden ser diferentes, solo y exclusivamente porque no se le da comida al bebé. Lo único que puede atrofiar fuera de un accidente, sí, que el cerebro humano de manera definitiva es que la niñez no tenga la comida. Cuando un niño está desnutrido, empieza a comerse él mismo para vivir. Falta de comida de afuera, se come su masa muscular, sus huesos, y se come el cerebro. Y ese es irreversible. El daño es de por vida. Si nosotros permitimos desnutrición en la primera infancia, ya estamos condenando de por vida una parte de nuestra población a no tener la capacidad mental que otra parte de nuestra población sí tiene. Es cuestión de humanidad, no de populismo. Pero la salud será cuestión de populismo. Veamos a ver qué es lo que tenemos de salud hoy en Colombia. Tenemos un modelo de salud de la Ley 100, ¿cierto? Que llamamos. ¿Quién la creó? No, ojo, no le echen la culpa a todo a Uribe. No seamos injustos. El que creó la Ley 100 es el presidente de la época, 1993, que es César Gaviria. Él no se la inventó, la trajo del dictador de Chile, Pinochet. El libre mercado, Milton Friedman, el neoliberalismo, toda la existencia humana puede llegar a la felicidad, pensaban esta corriente, puede llegar al máximo de bienestar si se dejan dirigir por el mercado libre. Todo. No solo cómo hacer pan, cómo vender gaseosas o camisas, sino todo. La religión, la justicia, la policía, la educación, la salud. Y entonces nos volvieron la salud un mercado. Y en un mercado unos ganan, otros pierden, unos ganan utilidades. Eso en la Ley 100 se llamó EPS. Diferente a IPS y diferente a clientes, que en el mercado se llama clientes. Y veamos qué pasó. El señor César Gaviria presentó el proyecto al Senado en 1993. Yo era congresista, jovencísimo o joven. ¿Y el ponente quién fue? Álvaro Uribe Vélez, a favor de Gaviria, y hizo aprobar la ley. Fíjense ustedes estas lecciones de la historia reciente. El señor César Gaviria era el coordinador del sí en el referendo sobre el acuerdo con la FARC, y el señor Álvaro Uribe era el coordinador del no, y pelearon por aquí y por allá los del sí contra los del no, y quedaron empatados, la verdad sea dicha, con un leve margen de los del no. Y el jefe del no se abrazaba con el jefe del sí para hacer el negocio. Mientras ponían a pelear a los colombianos entre si son amigos o enemigos de la paz o de la FARC o de no sé qué vainas, ellos se abrazan para hacer negocios. Uno de los mayores negocios en Colombia es la salud, porque la volvieron un mercado, no un derecho. Expliquemos esa diferencia entre derecho y mercado. Nosotros tenemos derecho a vivir desde que nacemos, y para vivir no necesitamos el aire, ¿sí? No necesitamos el sol, ¿sí? No necesitamos el agua. ¿Se vende el sol? ¿Se vende el aire? Pero sí se vende el agua. ¿Por qué? Porque ¿acaso vivir no es un derecho? Si el agua se vende y alguien no tiene con qué comprar el agua,
Si el aire se vendiera y hubieran encontrado la tecnología y alguien no tuviera que cómo comprar el aire, ¿qué pasaría? Hay cosas que en los derechos ni se compran ni se venden. La salud es la base del derecho de vivir. Es la definición del derecho de vivir. ¿Por qué entonces la salud se vende o se compra? Porque tenemos una ideología impuesta por unos señores que en el trasfondo lo que querían era un negocio, poner a los enfermos como clientes, poner unos intermediarios, muchos privados, las EPS, poner unos recursos de los trabajadores y del Estado que reciben las EPS, y las EPS contratar a las IPS, que son las clínicas públicas y privadas, para darle los servicios a los clientes. Un mercado. ¿Cómo funcionó? Pues que el intermediario, el de la mitad, recibe el billete y quiere cada vez más billete y suelta lo menos posible. Y soltar lo menos posible es lo que cuesta el tratamiento de la gente. La consecuencia, las clínicas privadas que no fueran del dueño de la EPS se quebraron. Los médicos les pagaron sueldo de obrero y por primera vez el médico en Colombia terminó sintiéndose obrero, es un obrero. Ganan 1 millón, 2 millones. Los hospitales públicos los cerraron. El primero ustedes lo vieron en el 98, el Hospital San Juan de Dios, el primero de América. Y los clientes, es decir, los enfermos, la gente, se quedó sin el tratamiento. ¿Saben ustedes cuánta gente ha muerto en Colombia desde 1998 a la fecha, que debiendo recibir un tratamiento adecuado para su enfermedad no lo recibió y murió por eso? 1.400.000 colombianos y colombianas. Es decir, que la salud mercantil de Colombia ha matado más gente que todas las guerras civiles de Colombia en 2 siglos. Pregunta: ¿podremos construir la paz con ese modelo de salud? ¿Servirá ese modelo de salud para tener las energías que nos permitan ganarnos el pan con el sudor de la frente? Pues tercer programa y reforma. La Colombia humana tiene que cambiar el modelo de salud. Y tenemos una experiencia, porque eso de haber gobernado Bogotá nos da una experiencia para Colombia, tanto por lo bueno que pudimos hacer como por lo que nos falló, porque ahí cogimos la lección. Mira, en Bogotá pudimos llevar 5.000 médicos, enfermeras, se me va a volar, médicos, enfermeras, auxiliares, a 800 territorios que llamamos microterritorios saludables, cada uno de 1.000 familias. Es decir, 800.000 familias. Por el porcentaje de habitantes por familia, 3.800.000 bogotanos y bogotanas. ¿Qué hacían? Ir y mirar si alguien se estaba enfermando, cómo llevar la vacuna, cómo intentar que la mujer embarazada tuviera un buen embarazo, cómo el niño no la adquiría la desnutrición, cómo el viejo podría ser tratado. Todas las tasas de enfermedad de Bogotá se desplomaron. Y la que más me importó de todas, porque al final esa guerra la perdemos porque todos vamos a morir. Pero al bajar la tasa de enfermedad se tiene un mejor vivir. Es una sociedad más saludable. Pero logramos descender una fundamental de las tasas de mortalidad. La tasa de mortalidad infantil para menores de 1 año por desnutrición se volvió 0 en Bogotá. 0.
Es decir, pudimos decir con orgullo, oiga, la sociedad bogotana llegó al nivel en donde sus niños y niñas no mueren de hambre. Señor Margalleras, ¿qué hizo usted en La Guajira? ¿Qué hizo en el Córdoba? ¿Qué hizo en el Chocó? Aquí tenemos una experiencia. Se trata entonces de llevar los médicos, las enfermeras, ya no a 1000 microterritorios en Bogotá solamente, sino a todos los microterritorios de salud que tenemos que conformar en toda la República de Colombia hasta su lugar más alejado, incluida toda la ciudad de Bogotá. Y si se previene, curar es más barato, o en otras palabras, prevenir es mejor que curar. El primer elemento de un modelo de salud es intentar que la gente no se enferme al máximo. Prevenir, ahí se abarata el modelo de salud. Pero prevenir, hay que ir a la casa, hay que cuidar permanentemente la familia, hay que tener un personal. Nosotros a los médicos en Bogotá Humana les pagábamos 6 millones de pesos mensuales, el doble que la EPS privada. No teníamos tantos médicos, por tanto tiene que haber muchas más facultades de salud que hay. Eduquen al médico y a la médica ahí donde está el pobre, no simplemente poner el consultorio donde está el rico. Aunque no vamos a cerrar los consultorios de los ricos, solo que vamos a abrir la visita médica a los hogares de toda la población pobre de Colombia. Y el segundo nivel es el tratamiento. El tratamiento que necesita una persona enferma es lo que dictamina la ciencia del oído, cualquiera sea su costo, porque el vivir es un derecho. Y ese tratamiento hoy podría ser financiado si y analizamos nuestras energías físicas, podríamos